Bienvenidos a otro encuentro con George Ivanovich Gurdjieff. Encuentro con hombres notables. En esta entrega, capítulo denominado Mi Padre. Durante todo el fin del último siglo y en los primeros años de este, mi padre había ganado gran popularidad como ashoj, es decir, como narrador y poeta. Era conocido con el nombre de Adash. Y aunque no era un profesional, sino un simple aficionado, su reputación se extendía a lo lejos entre los habitantes de numerosas comarcas de Transcaucasia y de Asia Menor. El nombre de ashoj designa en todos esos lugares, en Asia y en la península de los Balcanes, a los bardos locales que componen, recitan o cantan poemas, canciones, leyendas, cuentos populares e historias de toda clase. Los hombres de antaño que se consagraban a esta carrera, aunque casi siempre eran iletrados y ni siquiera habían frecuentado en la infancia la escuela del pueblo, no por eso dejaban de poseer una memoria y una vivacidad de espíritu tan extraordinarias que hoy parecerían algo prodigioso. No solo se sabían de memoria innumerables relatos y poemas, a veces muy largos, y cantaban las melodías más variadas, sino que también se dedicaban, según su inspiración subjetiva, a improvisaciones sobre temas conocidos, sabiendo con sorprendente rapidez cambiar de compás en el momento debido y encontrar la rima. Se buscarían hoy en vano hombres tan dotados. Ya se decía, en mi infancia, que cada día eran más escasos. Sin embargo, me fue dado conocer a varios de los más célebres de aquel tiempo, y los rostros de esos ashojs se grabaron profundamente en mi memoria. Es a mi padre, a quien debo el haber tenido la oportunidad de oírlos, porque a veces me llevaba consigo a los torneos donde de vez en cuando se presentaban para enfrentarse poetas ashojs de diversos países. Llegaban de Persia, de Turquía, del Cáucaso e incluso de algunas regiones del Turquestán, y frente a una considerable asistencia luchaban en justas de improvisaciones y cantos. Generalmente las cosas transcurrían así. Uno de los participantes en el torneo, cuyo nombre era sorteado, al improvisar una melodía hacía a su adversario una pregunta sobre un tema religioso o filosófico, o bien sobre el sentido y origen de alguna leyenda, tradición o creencia conocida. El otro contestaba, improvisando a su vez una melodía, y esta melodía subjetiva debía siempre armonizar con la anterior, tanto por la tonalidad como por lo que la verdadera ciencia musical denomina su sucesión ansapalniana de ecos. Cantaban todo en versos, en el idioma turco-tártaro, adoptado entonces como idioma común para la mayoría de los pueblos de esas regiones, cuyos dialectos eran todos diferentes. Estos torneos se prolongaban semanas enteras, a veces incluso meses, y terminaban con la distribución de las recompensas otorgadas por consentimiento unánime a los cantores que más se habían destacado.
Los premios consistían a menudo en ganado, alfombras u otros objetos de valor ofrecidos por los asistentes. Fui testigo en mi infancia de 3 de estas grandes competencias. La primera tuvo lugar en Turquía, en la ciudad de Van. La segunda en Azerbaiyán, en la ciudad de Karabaj. Y la tercera en el pequeño burgo de Subatán, en el distrito de Kars. En Alexandropol y Kars, las 2 ciudades donde vivió mi familia, mi padre muy a menudo era invitado a veladas, a las cuales acudía la gente para oírlo recitar y cantar. En el curso de esas veladas, él narraba, a pedido de la asistencia, una u otra de estas innumerables leyendas, o bien cantaba algún poema dialogado cuyos papeles interpretaba alternativamente. La noche entera era a veces demasiado corta para terminar el relato, de suerte que se reunían de nuevo al día siguiente. La víspera de los domingos y de los días de fiesta, como nosotros, los niños, teníamos derecho a no levantarnos temprano al día siguiente. Mi padre tenía la costumbre de contarnos un cuento sobre los grandes pueblos de la antigüedad o acerca de hombres notables, sea sobre Dios, la naturaleza y toda clase de maravillas misteriosas. Y siempre terminaba con algún cuento de las 1001 noches, de los cuales conocía tantos que con seguridad hubiera podido contárnoslos durante 1001 noches. Entre las fuertes impresiones dejadas por los cuentos de mi padre, las cuales han impreso su marca sobre toda mi vida, hay una que me sirvió más tarde, y quizás no menos de 5 veces, de factor espiritualizante, abriéndome una comprensión de lo incomprensible. Esta fuerte impresión, que más tarde me serviría de factor espiritualizante, cristalizó en mí un día que mi padre nos había cantado y narrado la leyenda del diluvio de antes del diluvio, y que una discusión había estallado al respecto entre él y uno de sus amigos. Esto ocurría en la época en que la imperiosa presión de las circunstancias había obligado a mi padre a tomar el oficio de carpintero. Dicho amigo tenía a menudo la costumbre de visitarlo en su taller, y los 2 hombres pasaban a veces la noche entera tratando de descifrar el sentido de antiguas leyendas y proverbios. Este amigo de mi padre era, por cierto, el arcipreste de la catedral militar de Kars, el padre Borges, el hombre que pronto llegaría a ser mi primer maestro, el creador y autor de mi individualidad actual, dicho en otra forma, la tercera faz de mi Dios interior. En la noche de la discusión me hallaba yo en mi taller, como también mi tío, que había venido de una aldea vecina donde poseía grandes huertos y viñedos. Estábamos tranquilamente sentados en un rincón, mi tío y yo, sobre suaves virutas, escuchando a mi padre que cantaba esa noche la leyenda del héroe de Babilonia, Gilgamesh, y nos explicaba su significado. La discusión empezó cuando él terminó el canto 21 de esta leyenda, en el cual un tal Ut-Napishtim cuenta a Gilgamesh la destrucción por las aguas de la tierra de Shuruppak. Después de una pausa para llenar su pipa, mi padre dijo que esta leyenda se remontaba, según él, a los sumerios, pueblo aún más antiguo que los babilonios, leyenda que con seguridad estaba en la fuente del relato del diluvio en la Biblia de los hebreos y en el origen del concepto cristiano del mundo. Solo los nombres fueron cambiados, como también algunos detalles de los distintos lugares. El padre Borges opuso inmediatamente algunas objeciones, con el apoyo de numerosos datos contrarios, y la discusión no tardó en acalorarse, hasta el punto de olvidar mandarme a la cama, como siempre lo hacían en casos parecidos. Estábamos tan interesados por esta controversia, mi tío y yo,
que permanecimos sin movernos sobre las virutas hasta la hora en que, por despuntar el alba, mi padre y su amigo pusieron fin a su discusión y se separaron. Ese canto 21 fue tantas veces repetido esa noche que se me grabó en la memoria para toda mi vida. Decía así: yo te revelaré, Gilgamesh, un triste misterio de los dioses. Cómo se reunieron un día para decidir inundar la tierra de Shuruppak. Ella de ojos claros, sin decirle nada a Anu, su padre, ni al Señor, el gran Enlil, ni al que esparce la felicidad, Nemuru, ni siquiera al príncipe del mundo subterráneo, Enua. Llamó junto a sí a su hijo Ubaretut y le dijo: Hijo, construye una nave con tus manos, lleva contigo a tus allegados, y los cuadrúpedos y las aves de tu preferencia, porque los dioses han decidido irrevocablemente inundar la tierra de Shuruppak. Esta discusión sobre un tema tal, entre otros dos hombres que habían vivido de manera relativamente normal hasta avanzada edad, gracias a los datos depositados en mí durante mi infancia por las fuertes impresiones que recibí de ella, produjo resultados bienhechores para la formación de mi individualidad. Por otra parte, no tuve conciencia de ello sino muy recientemente, justo antes de la Guerra Mundial. Pero desde entonces esos resultados no dejaron de ser para mí el factor espiritualizante de que he hablado. El choque inicial que a través de mis asociaciones mentales y emocionales originó esta toma de conciencia fue este simple hecho. Un día leí en una revista un artículo donde decían que habían descubierto en las ruinas de Babilonia algunas tablillas que llevaban inscripciones que tenían por lo menos 4000 años, según el decir de los sabios. La revista reproducía las inscripciones mismas y daba su traducción. Era la leyenda del héroe Gilgamesh. Cuando comprendí que se trataba de esta misma leyenda que tantas veces había oído contar a mi padre en mi infancia, y sobre todo cuando hallé en ese texto, en una forma casi idéntica a la del relato de mi padre, ese famoso canto 21, me sentí arrebatado por un fuerte sobrecogimiento interior, como si en adelante mi destino dependiera de ello. Por otra parte, me impresionaba el hecho, aún inexplicable para mí, de que esa leyenda hubiera podido ser transmitida durante miles de años por generaciones de Ashoks sin que su forma se alterara. Después de este evento, cuando los benéficos resultados de las impresiones depositadas en mí desde mi infancia por los relatos de mi padre se hicieron por fin evidentes, resultados que cristalizaron en mi ser ese factor espiritualizante, capaz de abrirme a la comprensión de lo que en general parece incomprensible. Lamenté muchas veces haber esperado tanto para conceder a esas antiguas leyendas la enorme importancia que verdaderamente tienen, tal como lo comprendo hoy. Otra leyenda que mi padre cantaba sobre ese mismo diluvio de antes del diluvio tomó después de esto un significado para mí muy particular. Allí se decía que hace muchísimo tiempo, 70 generaciones antes del último diluvio, y cada generación contaba por 100 años, en el tiempo en que el mar estaba donde hoy se halla la tierra, y la tierra donde hoy se halla el mar, existía una gran civilización, cuyo centro se encontraba en la isla de Janín, la que a su vez era el centro de la tierra. Y esta isla de Janín, como me enseñaron otros datos históricos, estaba situada aproximadamente en el lugar donde hoy se encuentra Grecia. Los únicos sobrevivientes de este diluvio eran algunos miembros de una cofradía llamada Imastún, que por sí sola representaba a toda una casta. Nota del autor. Imastún en antiguo armenio significaba sabio. Era también el título que se daba a los personajes notables de la historia
como el rey Salomón, cuyo nombre aún hoy va precedido de este título. Esos hermanos y Mastún en aquel tiempo estaban diseminados por toda la tierra, pero el centro de su cofradía permanecía en esa isla. Esos hombres eran sabios. Estudiaban, entre otras cosas, la astrología, y justo antes del diluvio se habían diseminado por toda la tierra con el fin de poder observar los fenómenos celestes bajo diferentes ángulos. Pero pese a que las distancias que los separaban eran a veces considerables, seguían siempre en constante comunicación entre sí, como también con el centro de su comunidad, a la que mantenían al corriente de sus investigaciones por medios telepáticos. Para lograrlo se servían de pitonisas a las que utilizaban como aparatos receptores. Sumidas en trance, ellas captaban y anotaban inconscientemente todas las informaciones que los Imastún les transmitían. Según el punto desde el cual recibían las informaciones, las pitonisas las inscribían en uno de los 4 sentidos convenidos. Más precisamente, transcribían de arriba abajo las comunicaciones que les enviaban los países situados al este de la isla. De derecha a izquierda, las que recibían de los países situados al sur. De abajo a arriba, las que llegaban de occidente, donde en ese entonces se hallaba la Atlántida, y más lejos la América actual. Y de izquierda a derecha, las que eran transmitidas desde las regiones donde actualmente se encuentra Europa. Y ahora, ya que en el curso lógico de exposición de este capítulo consagrado a la memoria de mi padre, fui llevado a hablar de su amigo, mi primer maestro, el padre Borges. Me parece indispensable describir aquí un procedimiento imaginado por esos 2 hombres, llegados al umbral de la vejez, después de una existencia normal, que se habían impuesto la obligación de preparar para una vida responsable al inconsciente muchacho que entonces era yo, y que merecieron, por su actitud honrada e imparcial hacia mí, representar hoy para mi esencia, después de tantos años, 2 de las fases de la divinidad de mi Dios interior. Este procedimiento, cuando más tarde tuve la capacidad de comprenderlo, me pareció un medio muy original de desarrollo mental y de perfeccionamiento de sí. Lo llamaban catusilia, término que deriva de la antigua lengua asiria, si no me equivoco, y que sin duda mi padre había tomado de una leyenda. He aquí en qué consistía. Uno de ellos hacía bruscamente al otro una pregunta, a mi primera vista por completo fuera de lugar. El otro, sin darse prisa, daba con la mayor calma y gran serenidad una respuesta lógica y plausible. Por ejemplo, una noche en que yo estaba en el taller, mi futuro maestro entró de pronto y sin tomarse ni siquiera el tiempo de sentarse, preguntó a mi padre: ¿dónde está Dios en este momento? Mi padre le contestó con gravedad: Dios está en este momento en Sarikamish. Sarikamish es una región arbolada situada en la frontera de la antigua Rusia y de Turquía, famosa en toda Transcaucasia y Asia Menor por la extraordinaria altura de sus pinos. Y el viejo sacerdote preguntó: «Pues, ¿qué hace Dios allá?». Contestó mi padre que Dios construía allí unas escaleras dobles en cuya cúspide había puesto la felicidad, con el fin de que individuos y naciones enteras pudieran subir y bajar por esas escaleras. Preguntas y respuestas se sucedían en esa forma, con un tono comedido y tranquilo, como si uno de ellos hubiese preguntado ¿cuánto valen las patatas hoy? Y el otro contestado: este año la cosecha fue mala. Solo más tarde comprendí la riqueza de pensamiento que se ocultaba bajo tales diálogos.
Muy a menudo tenían conversaciones de este tipo, hasta tal punto que un extraño los hubiera tomado seguramente por viejos chochos o pobres locos en libertad, cuyo lugar normal hubiera sido el asilo. Muchas preguntas y respuestas que en aquel entonces me parecían sin sentido. Luego tomaron para mí profundo significado, cuando problemas del mismo orden se me plantearon, y solo entonces comprendí la enorme importancia que tenían para los dos ancianos. Mi padre tenía un concepto claro, sencillo y perfectamente definido de la finalidad de la vida humana. Me decía a menudo, en mi juventud, que la aspiración fundamental de todo hombre debía ser conquistar su libertad interior y preparar de ese modo una dichosa vejez. Según él, esa meta tenía un carácter tan imperioso y tan indispensable que cada cual debía comprenderlo sin buscarle tres pies al gato. Mas para alcanzarla, el hombre debía adquirir desde la infancia hasta la edad de 18 años unos datos que le permitieran obedecer sin desfallecimiento los 4 mandamientos siguientes. El primero, amar a sus padres. El segundo, conservar su pureza sexual. El tercero, manifestar igual cortesía a todos, ricos o pobres, amigos o enemigos, poderosos o esclavos, sea cual fuere la religión a la que pertenezcan, pero seguir siendo libre interiormente y nunca dar demasiada confianza a nada ni a nadie. Y el cuarto, amar el trabajo por el trabajo mismo y no por la ganancia. Mi padre, que me quería muy particularmente porque era su primogénito, ejerció sobre mí una gran influencia. Muy dentro de mí, lo consideraba menos como un padre que como un hermano mayor. Las frecuentes conversaciones que tenía conmigo, como también sus extraordinarios relatos, favorecieron en mi esencia el surgimiento de imágenes poéticas y la aspiración a un elevado ideal. Mi padre era de origen griego. Sus antepasados habían vivido en Bizancio y se exiliaron poco después de la toma de Constantinopla por los turcos para escapar a sus persecuciones. Primero emigraron al corazón de Turquía. Luego, por algunas razones, especialmente la búsqueda de climas y pastos más favorables a los rebaños, que constituían una parte importante de sus inmensas riquezas, se establecieron en la orilla oriental del Mar Negro, cerca de la ciudad conocida hoy con el nombre de Gumushhan. Más tarde aún, poco antes de la última gran guerra ruso-turca, la renovación de las persecuciones obligaron a mi familia a pasar a Georgia. Allá mi padre se separó de sus hermanos para ir a Armenia, donde se estableció en la ciudad de Alexandropol, que acababa de perder su nombre turco Gumri. En el reparto de la herencia, mi padre recibió una parte que en esa época representaba una riqueza considerable y consistía, entre otras cosas, en innumerables rebaños. 1 o 2 años después se arruinaría por completo a consecuencia de una de esas calamidades que en nada dependen los hombres, y esto ocurrió en las siguientes circunstancias. Poco después de establecerse en Armenia con toda su familia, sus pastores y sus rebaños, a mi padre, por ser el más rico propietario de ganado, las familias pobres de la región le habían confiado, según la costumbre, el cuidado de sus animales de cuernos y otros animales domésticos. Él, en cambio, debía entregarles en la estación cierta cantidad de mantequilla y de queso. Pero en el preciso momento en que sus rebaños aumentaban así de miles de cabezas, una epidemia de peste, venida de Asia, se difundió por toda Transcaucasia. La epidemia era tan violenta que en el lapso de 2 meses casi todos los animales perecieron, salvo algunos que sobrevivieron y que quedaron, como se dice, puro pellejo y huesos.
Como mi padre, al aceptar esos animales, también había aceptado, de acuerdo con las costumbres, garantizarlos contra todo riesgo, hasta del rapto por los lobos, cosa que ocurría a menudo. Perdió en esta catástrofe no solo sus propios rebaños, sino que se vio obligado a vender casi todos sus demás bienes para indemnizar a los dueños de los animales perdidos. Así, de hombre rico que era, de la noche a la mañana se vio convertido en pobre. Nuestra familia se componía entonces de 6 personas: mi padre, mi madre, mi abuela, que quería terminar su vida junto a su hijo más joven, y 3 niños: mi hermano, mi hermana y yo. Era yo el hijo mayor, debía de tener alrededor de 7 años. Desde entonces, privado de toda su fortuna, mi padre se vio obligado a emprender un nuevo negocio, ya que sostener una familia como la nuestra, muy mimada hasta entonces, estaba muy caro. Reunió entonces todo cuanto quedaba de una casa, cuyo tren de vida había sido de lo más amplio, y empezó abriendo un depósito de madera al que anexó, como se acostumbraba allí, un taller de carpintería para la fabricación de objetos de toda clase. Pero desde el primer año fue un fracaso, porque mi padre, que jamás en su vida había comerciado y carecía por completo de experiencia, tuvo que liquidar su depósito y limitarse a su taller, especializándose en los pequeños artículos de madera. Habían pasado 4 años desde el primer desastre sufrido por mi padre. Seguíamos viviendo en Alexandropol. Pero mientras tanto, la famosa ciudad de Kars había caído en manos de los rusos, que emprendían activamente su reconstrucción. Por lo tanto, se abrían allí interesantes perspectivas, y a mi tío, ya establecido en esa ciudad, no le costó mucho convencer a mi padre de que se trasladase allí su taller. Mi padre partió primero solo y luego regresó para buscar a toda su familia. En los últimos años, ésta había aumentado con 3 aparatos cósmicos para la transformación del alimento, bajo los rasgos de mis 3 hermanos menores, en verdad encantadoras en ese entonces. En cuanto nos establecimos en Kars, mi padre me envió a la escuela griega, pero muy pronto se las arregló para hacerme entrar al colegio ruso. Como era yo muy dotado, era muy poco el tiempo que necesitaba para hacer mis tareas, y podía consagrar el resto a ayudar a mi padre en su taller. Muy pronto, incluso empecé a tener mi propia clientela, reclutada primero entre mis compañeros de clase, para quienes fabricaba diversos objetos como fusiles, plumeros, etc. Poco a poco pasé a un trabajo más serio. Iba a domicilio a hacer toda clase de pequeñas reparaciones. Aunque era solo un niño, recuerdo la vida de nuestra familia incluso en sus menores detalles. Y en este cuadro resalta toda la grandeza de la serenidad y del desapego que conservaba mi padre en todas sus manifestaciones, frente a las desgracias que se batían sobre él. Puedo decirlo ahora con toda certeza. A despecho de la lucha encarnizada que llevaba contra las dificultades que se derramaban sobre él como en un cuerno de abundancia, nunca dejó de tener, en todas las circunstancias difíciles de su vida, el alma de un verdadero poeta. Tal es, según mi parecer, la razón por la cual reinaba en nuestra familia, incluso en los momentos en que todo nos faltaba, una extraordinaria atmósfera de concordia, de amor y de deseo de ayudarnos los unos a los otros. Gracias a su innata facultad de inspirarse en los menores detalles de la vida, él era para todos nosotros, incluso en los momentos más angustiosos de nuestra existencia común, una fuente de valor, y al comunicarnos su libre despreocupación, suscitaba en nosotros el impulso de felicidad al cual aludí.
Ya que hablo de mi padre, no puedo pasar en silencio su manera de encarar lo que se llama la cuestión del más allá. Tenía a ese respecto un concepto muy particular y, como siempre, muy sencillo. Recuerdo la última vez que fui a verlo, haberle hecho una de esas preguntas típicas con cuya ayuda seguía yo desde hacía 30 años, una especie de encuesta acerca de las personas notables que encontraba y que habían adquirido en sí mismas ciertos datos propios para atraer la atención consciente de los demás. Le pedí, con las precauciones previas de que siempre me valían semejantes casos, que me diera sencillamente y sin filosofar qué opinión se había forjado en el curso de su vida sobre esta cuestión. ¿Tiene el hombre un alma? ¿Y será esa alma inmortal? ¿Cómo decírtelo?, contestó. El alma que la gente atribuye al hombre y que, según pretenden, después de la muerte prosigue una existencia independiente y transmigra, en ella no creo. Y sin embargo algo se constituye en el hombre en el curso de su vida. Sobre este particular no tengo ninguna duda. Me lo explicó así. El hombre nace con una propiedad gracias a la cual ciertas experiencias elaboran en él, en el curso de su vida, una sustancia definida. Y a partir de esa sustancia se forma poco a poco este algo capaz de adquirir una vida casi independiente del cuerpo físico. Después de la muerte, este algo no se descompone al mismo tiempo que el cuerpo físico, sino más tarde, en cuanto se haya separado de dicho cuerpo. A pesar de que este algo está formado con los mismos elementos que el cuerpo físico, su materia es mucho más sutil y posee, según parece, una sensibilidad mucho mayor a toda clase de percepciones. Su fineza de percepción alcanza, según mi parecer, la de: ¿recuerdas la experiencia que hiciste con Sando, esa pobre inocente de Armenia? Aludía a experiencias que había intentado en su presencia muchos años atrás, durante una estancia en Alexandropol. Trabajando con personas pertenecientes a los más variados tipos, las ponía en estado de hipnosis, de diferentes grados, con el fin de elucidar por mí mismo todos los detalles de ese fenómeno que los sabios hipnotizadores llaman exteriorización de la sensibilidad o transferencia de sensaciones dolorosas a distancia. Procedía en la siguiente forma. Con una mezcla de arcilla, cera y fina granalla de plomo, modelaba una figurilla rudimentaria, a la imagen del médium a quien iba a poner en estado de hipnosis. Es decir, en el estado psíquico que, según una ciencia muy antigua que llegó hasta nosotros, se caracteriza por la pérdida de iniciativa y que corresponde al tercer grado de hipnosis, según la clasificación de la escuela de Nancy. Después de lo cual frotaba cuidadosamente con un ungüento a base de aceite de oliva y de aceite de bambú, tal o cual parte del cuerpo del médium. Luego raspaba esta untura y la aplicaba sobre la parte correspondiente de la figurilla. Podía entonces emprender el estudio detallado del fenómeno que me interesaba. Un hecho había sorprendido mucho a mi padre. Si tocaba yo con una aguja las partes aceitadas de la figurilla, las mismas partes se estremecían inmediatamente en el médium. Y si la hundía con más fuerza, una gota de sangre aparecía exactamente en el punto correspondiente. Pero lo que más lo había sorprendido era que el médium, vuelto al estado de vigilia, no recordaba nunca nada y afirmaba no haber sentido nada en absoluto. Por eso mi padre, que había sido testigo de esa experiencia, se refería ahora a ella al decirme: pues bien, de la misma manera ese algo reacciona a ciertas acciones circundantes y queda sometido a su influencia.
tanto antes como después de la muerte del hombre, hasta el momento de su desintegración. Como ya he dicho, mi padre utilizaba conmigo, con vistas a mi educación, lo que llamaré persecuciones sistemáticas. Una de esas persecuciones sistemáticas que más me marcaron y cuyo indiscutible efecto benéfico más tarde sentiría vivamente. Efecto que no dejaron de observar los que establecieron relaciones conmigo durante mis expediciones en busca de la verdad, en las regiones más desiertas del globo. Estribaba en que durante mi infancia, es decir, en ese periodo en que se constituyen en el hombre los datos para los impulsos de que dispondrá en el curso de su vida responsable, mi padre, en todas las ocasiones propicias, tomaba las medidas necesarias para que se establecieran en mí, en lugar de esos factores de impulsos que se llaman aversión, asco, repugnancia, poltronería, pusilanimidad y otros, los datos correspondientes a una actitud de indiferencia hacia todo cuanto engendra habitualmente tales impulsos. Recuerdo muy bien cómo, con esta intención, introducía furtivamente en mi cama una rana, una lombriz, un ratón, o cualquier otro animal capaz de provocar uno de estos impulsos, o me obligaba a agarrar serpientes no venenosas, e incluso jugar con ellas. Entre todas estas persecuciones sistemáticas, había una que angustiaba particularmente a los que me rodeaban, mi madre, mi tío y mi tía, y nuestros viejos pastores. Consistía en hacerme salir todas las mañanas muy temprano de la cama, a la hora en que el sueño de los niños es aún tan suave, para ir a la fuente a rociarme con agua helada y luego correr desnudo. Si trataba de oponerle la menor resistencia, nunca cedía, y a pesar de ser muy bueno y quererme mucho, no vacilaba en castigarme implacablemente. ¿Cuántas veces después recordé esos momentos para darle las gracias con todo mi ser por lo que había hecho por mí? De otra manera, nunca hubiera podido vencer las innumerables dificultades de mis viajes. Llevaba una vida de meticulosa regularidad y en ese punto se mostraba por entero implacable consigo mismo. Daré sobre este particular un solo ejemplo. Como él se había impuesto como regla acostarse temprano con el fin de emprender desde el alba la realización de lo decidido la víspera, ni siquiera en la noche del matrimonio de su propia hija hizo una excepción a este hábito. Vi a mi padre por última vez en 1916. Tenía entonces 82 años y aún estaba lleno de salud y vigor. Apenas se descubrían en su barba las primeras canas. Murió un año más tarde, pero no de muerte natural. Este trágico suceso, tan doloroso para cuantos los conocieron, y sobre todo para mí, se produjo en la última gran psicosis periódica de los hombres. Cuando los turcos atacaron Alexandrópol y nuestra familia tuvo que huir, él no quiso dejar su casa a merced de la suerte, y lo hirieron cuando intentaba salvar el bien familiar. Murió poco después, y fue enterrado por los ancianos que habían quedado en la ciudad. Todas las notas manuscritas dejadas por mi padre, todos los textos de leyendas y cantos que habían sido tomados a su dictado, los que según mi parecer hubieran constituido su más bello memorial, se perdieron, para desgracia de todo hombre capaz de pensar, durante los repetidos saqueos de nuestra casa. Sin embargo, no es imposible que por milagro se hayan conservado entre las cosas que dejé en Moscú algunos centenares de cantos registrados sobre rollos. Para todos aquellos que aún saben apreciar el antiguo folclore, sería una gran desdicha si esos registros no fueran hallados. A fin de que aparezca mejor a la mirada interior del lector la individualidad de mi padre y su forma de inteligencia, anotaré aquí algunas de las muchas sentencias subjetivas con las que gustaba sazonar las conversaciones. A este respecto, hallo interesante subrayar un hecho que por otra parte no fui el único en observar. Cada vez que empleaba una de esas sentencias en la conversación, a todos sus interlocutores
Les parecía que caía en el momento oportuno y que no se hubiera podido decirlo mejor. Por el contrario, si alguna otra persona intentaba emplearlas, sonaba falso o parecían simples absurdos. He aquí algunas. Sin sal no hay azúcar. Las cenizas son hijas del fuego. La sotana está allí para ocultar al imbécil. Él es abajo porque tú te hallas arriba. Si el cura va a la derecha, el maestro de escuela tiene que ir a la izquierda. Si el hombre es cobarde, es prueba de que es capaz de voluntad. Lo que sacia al hombre no es la cantidad de alimento, sino la ausencia de avidez. Solo la verdad tiene el poder de apaciguar la conciencia. Sin el elefante y sin el caballo, incluso el asno sería un señor. En la oscuridad, el piojo es peor que un tigre. Si yo está presente en mí, ya no cuentan más ni Dios ni el diablo. Una vez que lo has puesto al hombro, no hay nada más liviano en el mundo. La imagen del infierno, un zapato de charol. Una verdadera miseria en la tierra, las artimañas de las mujeres. Nada más estúpido que un hombre inteligente. Dichoso aquel que no ve su desdicha. El maestro es el gran dispensador de luz. ¿Quién es entonces el asno? El fuego calienta el agua, pero el agua apaga el fuego. Gengis Khan fue grande, pero nuestro agente de policía, si se quiere, es aún más grande. Si tú eres el número 1, tu mujer es el número 2, pero si tu mujer es el número 1, vale más que seas 0. Por lo menos la vida de tus gallinas no correrá peligro. Si quieres ser rico, entiéndete con la policía. Si quieres ser célebre, entiéndete con los periodistas. Si quieres ser saciado, con tu suegra. Si quieres la paz, con tus vecinos. Si quieres dormir, con tu mujer. Si quieres perder la fe, con el cura. Para completar este retrato de mi padre, aún me queda por hablar de cierta tendencia inherente a su naturaleza, tendencia rara en nuestra época y que impresionaba tanto más a quienes lo conocían bien. Cuando la miseria lo obligó a emprender negocios para ganarse la vida, estos tomaron desde el principio un rumbo tan malo que sus allegados, como también cuantos trataban con él, llegaron a considerarlo como un hombre carente de sentido práctico e incluso de inteligencia en este dominio. Y es un hecho, los negocios que mi padre emprendía para ganar dinero nunca andaban y no daban ninguno de los resultados que otros hubieran obtenido de ellos. Sin embargo, no provenía ello en absoluto de una falta de sentido práctico o de capacidades mentales al respecto, sino más bien de esta tendencia específica de su naturaleza. Esta tendencia, adquirida probablemente desde la infancia, yo la había formulado así: repulsión instintiva a la idea de sacar un provecho personal de la ingenuidad o mala suerte de los demás. Dicho en otra forma, por ser probo y honrado en sumo grado, mi padre nunca hubiera edificado conscientemente su bienestar sobre la desdicha del prójimo. Pero como a su alrededor la mayoría de los hombres eran representantes típicos de la mentalidad contemporánea, no vacilaban en sacar provecho de su honradez para engañarlo sistemáticamente, buscando así menospreciar inconscientemente el valor de este rasgo,
sobre el cual reposa el conjunto de los mandamientos de nuestro Padre común. En suma, a mi padre se le hubiera podido aplicar de manera ideal una sentencia que los adeptos de todas las religiones sacan hoy de las Santas Escrituras para caracterizar, en forma de consejo práctico, las anomalías de nuestra vida cotidiana. Golpea y no serás golpeado. Pero si no golpeas, todos te apalearán como a la cabra de Sidor. Aunque a menudo le sucedía que se hallaba mezclado en acontecimientos que escapan al poder de los hombres y acarrean a la humanidad entera toda suerte de calamidades, pese a que tenía que sufrir casi siempre de parte de la gente que lo rodeaba manifestaciones sucias, que recordaban asombrosamente las del chacal. Nunca se desalentaba, y sin identificarse con nada permanecía interiormente libre, y siempre seguía siendo él mismo. El hecho de que su vida exterior estuviera libre de todo cuanto quienes lo rodeaban consideraban como riquezas no lo alteraba de ningún modo. Estaba pronto a aceptarlo todo, a condición de que no faltase el pan y que gozara de paz en las horas que consagraba a la meditación. Lo que más le disgustaba era que lo molestaran de noche, cuando se sentaba afuera para mirar las estrellas. En cuanto a mí, solo puedo decir hoy que deseo con todo mi ser llegar a ser tal como lo conocí en la vejez. En razón de varias circunstancias de mi vida por completo independientes de mí, no he visto con mis propios ojos la tumba donde descansan las cenizas de mi querido padre, y es poco probable que tenga alguna oportunidad en el porvenir de visitarla. Y por eso, al terminar este capítulo consagrado a mi padre, ordeno a aquel de mis hijos, sea por la carne o por espíritu, que tenga la posibilidad de encontrar esa tumba solitaria, abandonada a causa de acontecimientos debidos a esa plaga humana que se llama sentimiento de rebaño, erigir una estela con la siguiente inscripción: yo soy tú, tú eres yo, él es nuestro, los dos somos de él, que todo sea para nuestro prójimo. Final de este segundo capítulo que Gurdjieff dedica a su padre. Sentimiento de gratitud inmensa al recibir este regalo tan contundente. Nos encontramos en el próximo capítulo que Gurdjieff llamó Mi primer maestro. Gracias por la compañía. Hasta la próxima aventura.